Es el año 1200. El sol todavía no ha terminado de salir, pero tú ya estás despierto. No porque quieras, sino porque lo necesitas. El frío de la mañana se cuela por las rendijas de la piedra como una hoja fina, y el olor que sube de la paja húmeda donde dormiste se mezcla con el humo, el sudor y la grasa animal. No estás en una ciudad, no estás en una aldea, estás dentro de un castillo. Una de las estructuras más grandes que el ser humano ha construido hasta este momento en la historia de Europa. Y aún así, el frío te encuentra. Antes de que imagines torres relucientes, caballeros brillantes y banquetes suntuosos, necesito hacerte una pregunta. Una pregunta que cambiará por completo la forma en que miras este mundo. ¿Qué era realmente vivir dentro de un castillo medieval en el año 1200, antes de que la guerra llegara a sus puertas? La respuesta te va a sorprender, porque un castillo no era lo que te mostraron las películas. Era algo mucho más complejo, más ruidoso, más sucio y, al mismo tiempo, mucho más inteligente de lo que cualquiera podría imaginar hoy. La gran sala principal del castillo es enorme, con un techo de madera ennegrecido por el humo de años enteros. En el centro, un fuego abierto arde desde el anochecer, no por romanticismo, sino por pura necesidad. Sin él, morirías de frío antes de que terminara el invierno. Las paredes de piedra tienen más de 1 metro de espesor. Eso no es una exageración arquitectónica. Es lo que mantiene a los invasores fuera y al calor dentro, al menos en teoría. A tu alrededor, decenas de personas empiezan a moverse. Caballeros, escuderos, sirvientes, cocineros, herreros, lavanderas, guardias, capellán, consejeros. Un castillo, en el año 1200, es una ciudad compacta. Se estima que un castillo de tamaño medio albergaba entre 200 y 500 personas en su vida cotidiana normal. Y eso antes de cualquier crisis, antes de cualquier guerra. Todo aquí parece concentrado, comprimido dentro de muros de piedra, pero también perfectamente organizado para que esa comunidad pueda seguir funcionando día tras día. Muy pronto entiendes que no estás simplemente en la residencia de un señor feudal. Estás dentro de una estructura viva, densa y jerárquica, donde cada persona ocupa un lugar preciso y donde el espacio no existe para el confort, sino para la supervivencia. Incluso en tiempos de paz, el castillo ya estaba preparado para resistir. Bajas por una escalera estrecha de piedra, tan empinada que cualquier paso en falso podría ser fatal. Eso no es un defecto del diseño. Investigadores de arquitectura militar medieval confirman que las escaleras de los castillos eran construidas deliberadamente en espiral y en sentido horario, dificultando el descenso de invasores diestros que empuñaban la espada con la mano derecha. Hasta la escalera que usas todos los días es una trampa diseñada para matar enemigos. Empiezas a darte cuenta de algo fundamental. Aquí nada existe por casualidad. Cada rincón, cada muro, cada pasillo y cada giro fueron pensados con una lógica de defensa que convierte la vida cotidiana en parte del sistema militar del castillo. Lo que para ti parece una simple escalera, para los constructores de la época era un arma silenciosa. No diseñaban solo para habitar, diseñaban para resistir. Y cuanto más observas, más comprendes que la inteligencia del castillo no está únicamente en su tamaño o en la altura de sus torres, sino en los pequeños detalles ocultos que podían decidir quién vivía y quién moría en el momento de un ataque. La cocina ya está en pleno funcionamiento cuando llegas. El fuego nunca se apaga por completo. Mantenerlo encendido era una responsabilidad colectiva que nadie se atrevía a descuidar. Sobre una rejilla de hierro, trozos de carne de cerdo giran lentamente. El pan de ayer, duro como una tabla, será ablandado en el caldo que hierve dentro de un caldero de bronce. Aquí no existe el desperdicio. Cada hueso se hierve hasta que no queda nada más que sacar de él. La comida es el primer gran contraste de este mundo. Si eres noble, el señor del castillo, su familia o un invitado de alto rango, la mesa ofrece carne asada, pan blanco de trigo, vino y especias traídas de tierras lejanas,
cuyo precio supera lo que un sirviente gana en un año. Pero si eres un siervo, un soldado común o un trabajador, tu comida es un potaje, una mezcla espesa hecha de verduras, legumbres y, con suerte, pequeños trozos de carne. Comes eso todos los días. Y en invierno, muchas veces, ni siquiera tienes la suerte de encontrar carne. No es que los nobles fueran crueles por naturaleza. Es que toda la estructura de ese mundo fue construida sobre una jerarquía tan rígida como las piedras que te rodean. Cada persona dentro del castillo tiene su lugar, su función y su nivel de acceso al calor, a la comida, al espacio y a la protección. Y es precisamente esa jerarquía la que será puesta a prueba cuando llegue la guerra. Pero antes de eso, aquí está el detalle que casi nadie te cuenta. La vida dentro del castillo funciona gracias a un engranaje interno fascinante, con una precisión sorprendente para su época. Imagina que pudieras ver el castillo desde lo alto, como un pájaro suspendido sobre las almenas. Lo que verías no sería solo una fortaleza, sino un organismo vivo, un sistema complejo de personas, animales, herramientas y rutinas que encajan con una exactitud que desafía la idea de que el siglo XI era una época primitiva. Cada parte del castillo tiene una función, y cada persona desempeña un papel. Todo el día, desde el amanecer hasta el toque de la campana nocturna, está organizado en torno a una sola misión colectiva: sobrevivir. Nada queda librado al azar. Lo que a simple vista parece desorden, ruido o rutina pesada es, en realidad, una estructura calculada que permite que cientos de personas vivan, trabajen y resistan dentro de un mismo recinto de piedra. El castillo no era solo una residencia fortificada. Era una máquina social perfectamente ajustada, construida para soportar tanto la vida cotidiana como la amenaza del desastre. El patio interior, conocido como el Bailey, es el corazón palpitante de toda esta estructura. Es allí donde todo sucede durante el día. Los herreros golpean hierro incandescente desde primera hora de la mañana, fabricando herraduras, clavos, bisagras, puntas de flecha y hojas de metal. El ruido es constante, metálico, ensordecedor. A un lado, los carpinteros trabajan vigas y tablones para reparar las estructuras dañadas por el tiempo. Más adelante, las lavanderas cargan cubos de agua desde el pozo central. Y ese pozo, como pronto descubrirás, es el órgano más vital de todo el castillo. Sin agua, el castillo muere en cuestión de días. Por eso los ingenieros medievales, sí, existían. Y se les llamaba maestros constructores. Colocaban el pozo en el punto más protegido de todo el complejo, muchas veces dentro de la torre principal. Algunos castillos excavaban pozos de más de 30 metros de profundidad en roca sólida. Otros construían cisternas subterráneas para recoger el agua de lluvia. Los investigadores que estudiaron las ruinas de castillos británicos y franceses identificaron que la ubicación del pozo solía ser el primer elemento definido en el proyecto, incluso antes que las murallas. El agua venía antes que todo. Y eso te dice mucho sobre cómo pensaban estas personas. No construían castillos para impresionar. Los construían para durar, para resistir, para sobrevivir al peor escenario posible. Y el peor escenario posible tenía un nombre conocido por todos: el asedio. Pero todavía estamos en tiempo de paz. Y en tiempos de paz, el castillo tiene una vida social sorprendentemente rica. Por la tarde, en el gran salón, el señor del castillo recibe peticiones. Campesinos de la región llegan desde kilómetros de distancia para resolver disputas por tierras, pedir justicia por robos o negociar deudas. El señor feudal no es solamente un guerrero, es juez, administrador, recaudador de impuestos y protector, todo al mismo tiempo. Se sienta en una silla elevada, no por vanidad, sino porque la altura física comunica autoridad de forma inmediata e inequívoca en una sociedad donde la mayoría de las personas no sabe leer. A su lado, el capellán lo registra todo en pergamino con tinta hecha de hollín y goma vegetal. Cada acuerdo, cada juicio, cada cantidad de grano entregada como impuesto. Esos registros son el equivalente medieval de una base de datos, y su pérdida en un incendio o en un ataque
podría desestabilizar toda la economía local durante años. Así que incluso en la calma aparente de una tarde común, el castillo no deja de funcionar como centro político, judicial y económico. No era solo un refugio de piedra. Era también el lugar donde se administraba el orden de todo un territorio. Mientras tanto, los niños nobles están siendo educados en otra parte del castillo. Los varones aprenden a montar a caballo, a manejar la espada y la lanza, y a memorizar los principios básicos de la fe cristiana. Las niñas aprenden a administrar un hogar con cientos de personas, a usar hierbas medicinales, a coser y a negociar matrimonios con la frialdad de una diplomática experimentada. Ninguno de esos niños tiene el lujo de ser simplemente niño durante mucho tiempo. A los 7 años, muchos ya son enviados a otros castillos como pajes o damas de compañía, una forma de construir alianzas políticas usando a los propios hijos como moneda. Y es aquí donde la romantización empieza a resquebrajarse. Porque debajo de toda esa organización, de toda esa ingeniería y de toda esa jerarquía funcional, existe una dureza cotidiana que el cine casi nunca muestra. La infancia, incluso entre los privilegiados, no era un espacio de libertad, sino otra pieza dentro de un sistema pensado para sostener poder, herencia y supervivencia. El castillo educa, sí, pero también moldea desde muy temprano a quienes deberán servir, administrar, obedecer o mandar en el futuro. Todo comienza mucho antes de la guerra, mucho antes de la adultez, mucho antes de que esas vidas puedan elegir algo por sí mismas. Es aquí donde la romantización se rompe por completo, porque bajo toda esa organización, toda esa ingeniería y toda esa jerarquía funcional, existe una capa de dureza cotidiana que el cine rara vez muestra. La mortalidad infantil dentro del castillo era alta, incluso entre los nobles. Una simple infección podía matar en cuestión de días. Un diente inflamado podía volverse fatal. Las mujeres morían en el parto con una frecuencia aterradora, y los sirvientes que enfermaban eran muchas veces reemplazados sin más, como piezas de una máquina que no podía detenerse. El castillo protegía, sí, pero el castillo también consumía. Esa es una de las verdades más incómodas de este mundo. La seguridad de los muros no eliminaba la fragilidad de la vida. Solo la encerraba dentro de un sistema donde todo debía seguir funcionando a cualquier precio. La piedra podía resistir al enemigo, pero no podía detener la fiebre, la infección ni la muerte. Y justo cuando empiezas a entender esa dureza silenciosa como parte normal de la vida, llega una mañana distinta a todas las demás. Una mañana que cambia por completo el sentido de cada muro, cada escalera, cada reserva de comida y cada persona dentro del castillo. Entonces llega esa mañana diferente de todas las demás. Estás en el patio cuando un caballero entra a toda velocidad por el puente levadizo. El caballo está cubierto de espuma blanca, y la armadura del jinete aparece abollada y manchada de barro. Se desmonta antes incluso de que el animal se detenga por completo y grita algo que congela la sangre de todos los que están alrededor. Un ejército se acerca. No es una banda de salteadores. No es una escaramuza fronteriza. Es un ejército organizado, con estandartes, catapultas y la determinación de quienes han viajado durante semanas para estar allí. Y se encuentra a menos de 2 días de marcha. El castillo entero cambia en cuestión de minutos. La transformación es impresionante. Lo que hasta hace un instante era un organismo de paz se convierte casi de inmediato en una máquina de guerra. Las órdenes cruzan el patio en todas direcciones. Los rostros cambian. La rutina desaparece. Todo lo que antes parecía cotidiano revela, de repente, su verdadero propósito. En ese instante entiendes que la vida dentro del castillo nunca estuvo separada de la guerra. Solo estaba en pausa. Y ahora esa pausa ha terminado. Las puertas son reforzadas con barras de hierro. El puente levadizo se eleva. Mensajeros son enviados al galope hacia las propiedades vecinas para pedir ayuda o advertir de la amenaza. Las reservas de alimentos se revisan con urgencia. Y es aquí donde entiendes de forma visceral por qué cada grano guardado en el granero y cada barril de agua salada en las cámaras subterráneas representaban, en realidad, días de vida.
Los campesinos de las tierras cercanas corren hacia el interior de los muros llevando lo que pueden: ganado, sacos de grano, niños en brazos. El castillo, que antes alojaba a unas 500 personas, ahora debe acomodar al doble. El espacio se reduce, el aire empeora, el olor se intensifica, y la tensión se vuelve tan palpable como la piedra fría bajo tus pies. Y entonces lo ves con claridad total. Toda aquella ingeniería, las escaleras en espiral, el pozo protegido, los muros de más de 1 metro de grosor, las saeteras en las torres para los arqueros, no era exhibicionismo de poder. Era un plan de supervivencia construido en piedra. Todo lo que en tiempos de paz parecía exagerado, incómodo o excesivo, revela ahora su lógica brutal. El castillo no fue diseñado para verse hermoso desde lejos. Fue diseñado para resistir cuando el mundo exterior se cerrara por completo sobre quienes vivían dentro. El tercer día comienza en silencio. No en el silencio tranquilo de una mañana común, acompañada por el sonido lejano de los herreros y el olor del pan horneándose. Es un silencio pesado, comprimido, lleno de respiraciones contenidas. Estás sobre las almenas, mirando hacia el horizonte, y lo que ves cambia algo dentro de ti para siempre. El ejército está allí, acampado a menos de 500 metros de los muros, extendido por la llanura como una mancha oscura que late lentamente. Tiendas, fogatas, caballos, estandartes que se agitan con el viento frío de la mañana. Y si prestas atención, puedes escuchar el sonido amortiguado de los martillos, levantando estructuras de madera, máquinas de asedio, catapultas, torres de ataque con ruedas. No han venido a negociar. Dentro del castillo, la realidad del asedio empieza a instalarse no con una batalla dramática, sino con algo mucho más insidioso: la rutina del encierro. Porque un asedio medieval rara vez comenzaba con un ataque directo. La mayoría de las veces era un juego de paciencia cruel. El ejército de afuera esperaba y esperaba. Cortaba las rutas de abastecimiento, impedía cualquier salida, y dejaba que el tiempo y el hambre hicieran el trabajo sucio. Los generales medievales sabían algo que sigue siendo cierto incluso hoy. No necesitas destruir una fortaleza si puedes vaciar los estómagos de quienes están dentro. Es aquí donde toda aquella preparación silenciosa de los meses anteriores adquiere un sentido de vida o muerte. El mayordomo del castillo, el administrador responsable de las reservas, empieza a racionar con una precisión matemática que sorprendería a cualquier persona moderna. Cada individuo recibe una cantidad exacta de pan, caldo y agua por día. Los animales que no son esenciales para el trabajo son sacrificados primero, para ahorrar lo que consumen antes de que se conviertan ellos mismos en alimento. El ganado entra en esa cuenta después. Los caballos de guerra son los últimos, porque todavía podrían ser necesarios para una salida desesperada. A los niños se les da un poco más, a los enfermos un poco menos. No por crueldad, sino por una lógica brutal de supervivencia colectiva que nadie necesita explicar en voz alta. Todos la entienden. En los primeros días todavía hay tensión, pero también hay orden. Las personas rezan en la capilla. Los caballeros patrullan las murallas en turnos de 4 horas. Los arqueros ahorran flechas con una disciplina rigurosa, disparando solo cuando hay un blanco real. Cada flecha lanzada desde los muros es una flecha menos para la última línea de defensa. Todo se mide, todo se calcula, todo se conserva. Porque dentro de un castillo sitiado, sobrevivir no depende solo del valor. Depende de la capacidad de administrar el tiempo, el hambre y el miedo con una frialdad casi insoportable. Entonces llega la primera catapulta. El sonido no es como lo imaginarías, no es una explosión, es un gemido mecánico seguido de un silbido largo y grave. Y luego, un impacto que sientes en los huesos antes de oírlo con los oídos. La piedra, del tamaño de un hombre agachado, golpea la muralla norte y las astillas salen despedidas en todas direcciones. Nadie muere con ese primer golpe, pero todos entienden el mensaje. El tiempo ha empezado a correr de verdad, y es precisamente en ese momento cuando ves algo que contradice todo lo que imaginabas sobre este mundo. Mientras los guerreros preparan la defensa militar,
Otro grupo entra en acción con una competencia igualmente impresionante. Las mujeres del castillo, nobles y sirvientas una junto a la otra, una de las pocas veces en que la jerarquía se aplana por necesidad, organizan a los heridos, preparan cataplasmas de hierbas para las infecciones, hierven agua para limpiar heridas y coordinan la distribución de alimentos con una eficacia que ni el caos del asedio consigue romper. La señora del castillo, esposa del señor feudal, no es una figura decorativa en este momento. Es un segundo mando real y funcional. En más de un asedio, mujeres nobles asumieron la defensa completa de los castillos, negociaron rendiciones, coordinaron contraataques y decidieron cuándo era momento de luchar y cuándo era momento de sobrevivir cediendo terreno. La segunda semana del asedio es donde la dureza se vuelve imposible de romantizar. La comida disminuye de forma visible, el pan se vuelve más delgado y el caldo más aguado. Los niños dejan de correr por el patio, no por disciplina, sino porque ya no tienen energía. El olor dentro de los muros empeora a medida que el sistema de desagüe, primitivo pero funcional en condiciones normales, empieza a verse sobrecargado por una población que se ha duplicado. Las enfermedades comienzan a circular. La tos seca que oyes en un rincón se convierte en la tos de 10 personas en apenas 2 días. Y aún así, aquí está el detalle que atrapa la atención de cualquier historiador que se sumerge en este período. El castillo resiste. No porque sus habitantes sean superhéroes, sino porque fueron entrenados, organizados y abastecidos exactamente para este momento. Las semanas de aparente normalidad que precedieron al asedio no eran lujo ni rutina vacía. Eran una preparación constante y silenciosa para el peor escenario posible. Eso es lo que vuelve tan extraordinaria la vida dentro de un castillo medieval. Su verdadera fuerza no estaba solo en la piedra, ni en las armas, ni en la altura de sus muros, sino en la capacidad de convertir la rutina diaria en una forma de resistencia anticipada. En el día 14, algo cambia del lado de afuera. Una bandera blanca aparece en el campamento enemigo. No es una rendición, es una propuesta. El señor del castillo baja de las almenas, se sienta a la mesa con sus consejeros más cercanos y enfrenta una de las decisiones más difíciles que un líder medieval podía tomar: negociar o resistir, ceder tierras, pagar tributo, entregar rehenes o seguir resistiendo hasta que llegue el auxilio. Si es que alguna vez llega. No existe una respuesta correcta, nunca la hubo. Y ahí es donde este mundo del año 1200 revela algo que ningún manual moderno de liderazgo logra capturar por completo. Te enfrenta a la realidad desnuda de que sobrevivir muchas veces no significa vencer. Significa elegir la opción menos mala con la información que tienes, con el tiempo que te queda y con los recursos que aún existen, y después vivir con esa decisión durante el resto de tus días. Esa es quizá la lección más dura de todas. Porque dentro de un castillo sitiado, la valentía no siempre se parece a una carga heroica o a una última batalla gloriosa. A veces se parece a aceptar una pérdida para evitar una destrucción total. A veces ya se parece a decidir quién vivirá, quién sufrirá y qué parte del mundo conocido tendrá que ser entregada para que algo de él pueda seguir existiendo. Lo que ocurrió en ese castillo específico, en ese día específico, depende de qué castillo de la historia estés imaginando, porque esta escena se repitió cientos, quizá miles de veces a lo largo de la Edad Media, en fortalezas esparcidas por Francia, Inglaterra, la península ibérica y el Oriente Medio. Siempre con rostros distintos, siempre con la misma ecuación fundamental: recursos, tiempo y decisión humana. Lo que nos deja la historia de ese castillo no es solo una lección sobre la guerra. Es una lección sobre lo que hacen los seres humanos cuando el espacio a su alrededor se reduce. Sobre cómo organizan la escasez, cómo encuentran una función para cada persona cuando la supervivencia colectiva depende de ello. Y cómo la ingeniería, la comida, el agua y la decisión política son, en el fondo, la misma cosa vista desde ángulos diferentes. Y también nos enseña que la inteligencia humana, cuando es presionada hasta el límite, no desaparece, se concentra. Miras una última vez las piedras a tu alrededor,
las rendijas por donde todavía entra el viento frío, el pozo en el centro del patio, las escaleras en espiral que descienden en silencio, y entiendes que todo eso sigue en pie no a pesar del tiempo, sino por lo que fue pensado, construido y defendido por personas que jamás imaginaron que, 800 años después, alguien seguiría mirando esas piedras e intentando comprender cómo vivían. Si este video cambió tu forma de ver los castillos medievales, deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué parte te sorprendió más? Dale me gusta al video para ayudar a que este contenido llegue a más personas. Suscríbete al canal para no perderte los próximos documentales. Y si quieres seguir este viaje hacia el pasado, el próximo video sobre cómo era sobrevivir a un invierno medieval te dejará con la misma sensación que este.